Dios, háblame a través de tu palabra, Señor, que has guardado por tantos años, miles de años, para que podamos escudriñarlas, para poder conocerte mejor, Dios, para poder, Señor, saber tu voluntad para nuestras vidas. Señor, las cosas que a ti te agradan y lo que no te agradan, Señor. Señor, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a conocerte más. Abre nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Señor, aunque sean genealogías, aunque sean, Señor, relatos de la historia, Señor, tú nos hablas. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo que nos quieres decir en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13 de la Biblia. Dios habla hoy, 94. David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes, y después dijo a todo el pueblo de Israel: si a ustedes les parece bien y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel, y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros, para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidado. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta. David reunió a todo Israel desde Sior en la frontera con Egipto hasta la entrada de Hamat para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. Luego, acompañado de todo Israel, subió a Kiriat Jearim, llamada también Baala, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca el nombre del Señor, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío iban guiando la carreta. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante de Dios cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, platillos y trompetas. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Kidón, Usa alargó la mano para sostener el arca, porque habían trompezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Usa por haber extendido la mano hacia el arca, y le quitó la vida allí mismo delante de él. David se disgustó mucho, porque el Señor le quitó la vida a Usa, y por eso llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed-edom, un hombre de Gat. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y a todas sus cosas. Hiram, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de albañiles y carpinteros que llevaron madera de cedro para construirle el palacio. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, porque había hecho prosperar mucho su reinado en atención a su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada y Elifelet.
Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de todo Israel, se lanzaron todos en busca suya, pero David lo supo y le salió al encuentro. Entonces los filisteos avanzaron e hicieron incursiones por el valle de Refaim. Por esto David consultó al Señor y le preguntó: ¿Puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: Atácalos, pues te daré la victoria sobre ellos. David subió a Baal Perasim y allí los venció. Por eso dijo: como un torrente de agua, Dios me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamaron a aquel lugar Baal Perasim. Además, los filisteos dejaron abandonados a sus dioses y David los mandó quemar. Pero los filisteos volvieron a hacer incursiones por el valle de Refaim. Así que David consultó de nuevo a Dios y Dios le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles del bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate a la batalla, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que Dios le había ordenado y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer, por lo cual su fama se extendió por todos los países y el Señor hizo que todas las naciones le tuvieran miedo. Capítulo 15. David hizo que le construyeran casas en la ciudad de David y preparó también un lugar para el arca de Dios en una tienda de campaña que levantó. Entonces ordenó: nadie fuera de los levitas debe llevar el arca de Dios, porque el Señor los ha escogido a ellos para que lleven el arca del Señor y para que estén siempre a su servicio. Luego reunió a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas de los descendientes de Kehat. Se juntaron 120, Uriel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Merari 220, Asaías el jefe y sus parientes. De los descendientes de Gersón 130, Joel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Elisafán 200, Semaías el jefe y sus parientes. De los descendientes de Hebrón 80, Eliel el jefe y sus parientes. De los descendientes de Uziel 112, Aminadab el jefe y sus parientes. Luego llamó David a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes que son los jefes de las familias de los levitas, purifíquense ritualmente junto con sus parientes, para que puedan trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, el Señor nuestro Dios les quitó la vida a algunos de nosotros, porque no lo consultamos como era debido. Entonces los sacerdotes y levitas se purificaron ritualmente para poder trasladar el arca del Señor Dios de Israel. Lo hicieron sirviéndose de los travesaños llevados sobre los hombros, según lo había mandado Moisés por orden del Señor. También ordenó David a los jefes de los levitas que de entre los de su tribu nombraron cantores que fueran con instrumentos musicales, salterios, arpas y platillos, y los tocaron con entusiasmo en señal de alegría. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, y también a Asaf, hijo de Beraquías, pariente de Emán, de los descendientes de Merari, y parientes de los anteriores, a Etán, hijo de Cusaías. Además nombraron a otros parientes de los anteriores, que pertenecían a la segunda categoría de servicio: Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maaseías, Matatías, Elifelu, Ehu, Mecneías,
Ías, y los porteros que eran Obed Edom y Jehiel. Los cantores Eman, Asaf y Etan estaban encargados de hacer sonar los platillos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Elia, Maaseías y Benaías tenían salterios para tocar a la manera elimita, mientras que Matatías, Elifelehu, Mecneías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas para tocar a la manera siminita, introduciendo el canto. Kenanías, jefe de los levitas encargados del transporte, era el que lo dirigía, pues era muy entendido. Los porteros del arca eran Berequías y Elcana, y los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran porteros del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los batallones fueron con alegría a trasladar de la casa de Obed-edom el arca de la alianza del Señor. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido con un manto de lino fino, como también todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, que dirigía el transporte. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Todo Israel llevaba así el arca de la alianza del Señor entre gritos de alegría y el sonido de cuernos de carnero, trompetas y platillos y la música de salterios y arpas. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David bailando alegremente, sintió un profundo desprecio por él. Primera de Crónicas, capítulo 16. El arca de Dios fue llevada y puesta dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida se ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación delante de Dios. Y cuando terminó David de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Y a todos los israelitas, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. David nombró entre los levitas a los que habían de servir delante del arca del Señor para que se encargaran de celebrar, dar gracias y alabar al Señor, Dios de Israel. El jefe era Asaf y después de él estaba Zacarías, luego venía Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jehiel, quienes tenían sus instrumentos musicales, sus salterios y sus arpas. Asaf tocaba los platillos, y los sacerdotes Benaías y Jahaziel tocaban siempre las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Fue aquel mismo día cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaran al Señor la siguiente acción de gracias. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Israel, ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca.
aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara, y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, y más terrible que todos los dioses. Los dioses de otros pueblos no son nada, pero el Señor hizo los cielos. Hay gran resplendor en su presencia. Hay poder y alegría en su santuario. Den al Señor, familias de los pueblos, den al Señor el poder y la gloria, den al Señor la honra que merece. Con ofrendas preséntense ante Él. Adoren al Señor en su santuario hermoso, que todo el mundo tiemble delante de Él. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Que se alegren los cielos y la tierra, que se digan las naciones: el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene, que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene a gobernar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganle: sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Recógenos y líbranos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor Dios de Israel por toda la eternidad. Y todo el pueblo respondió: amén, y alabó al Señor. Así pues, David dejó allí delante del arca de la alianza del Señor a Asaf y sus colegas, para que sirvieran continuamente según se necesitara cada día. También dejó a Obed-edom y sus colegas 68 personas, con Obed-edom, hijo de Jedutún, y Osa como porteros, y a Sadoc y a sus colegas sacerdotes los dejó ante la tienda del Señor en el santuario de Gabaón, para que ofrecieran continuamente holocaustos al Señor en el altar destinado a ellos por la mañana y por la tarde, exactamente como está escrito en la ley del Señor, que él dejó como mandato a Israel. También dejó con ellos a Hermán, a Jedutún y al resto de los que fueron escogidos y designados por nombre para cantar: den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Estos tocaban trompetas, platillos y otros instrumentos musicales con los que acompañaban los cantos a Dios. Los hijos de Jedutún estaban encargados de la puerta. Después todos se volvieron a sus casas, y también David volvió a su casa para bendecir a su familia. Señor, gracias Dios te doy en esta hora, Señor, por tu palabra. Señor, porque vemos a David deseando trasladar el arca, Señor, que representaba tu presencia, tu favor, tu bendición, Señor, sobre el pueblo de Israel. Señor, y propuso, Señor, traérselo, Señor, a casa. Pero vemos, Señor, que eran muy buenas intenciones, Señor, y su corazón estaba dispuesto, Señor, y estaba en lo correcto, el querer traer tu presencia, Señor, o la representación, Señor, el arca, Señor, a casa. Señor, pero por no hacerlo correctamente murió Usa, Señor. Señor, sería por falta de conocimiento, Señor, por ignorancia, Señor, pero el chiste es que no estaban trasladando, Señor, tu presencia, el arca, Señor, como debería de ser, Señor, de acuerdo, Señor, estaba escrito en la ley, Señor. Señor, pero lo que me agrada, la enseñanza que veo en esta hora es que David no se dio por vencido.
falló, se equivocó y se enojó, Señor, porque alguien tuvo que morir por no cargar tu presencia al arca como debería de ser, Señor. Pero no se quedó allí, Señor, no lo dejó allí, Señor. Propuso en su corazón aún así, Señor, hacerlo de la manera correcta, Señor, y logró poder llevar el arca a casa. Señor, que quizás empezamos a buscar tu presencia, empezamos a querer, Señor, levantar altares familiares, tratamos quizás a levantar iglesias, Dios, Señor, y quizás empiezan a suceder cosas difíciles, Señor, y quizás, Señor, hay tipo de reprensión porque no estamos cargando tu presencia como debemos de cargarla, Señor. Señor, nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo. Ahora nosotros nos hemos convertido, Señor, en esas arcas, Señor, en el cual, Señor, debe de habitar tu presencia. Señor, pero si no estamos cargando este cuerpo, Señor, como debe de ser, Señor, representando tu santa y bendita presencia, Señor, a lo que entiendo aquí, Señor, que hay consecuencias, Señor, en el querer cargar la santísima presencia tuya, Señor, de manera incorrecta, Señor, que no podemos entristecer tu Espíritu Santo, Señor, que tenemos que caminar, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, que tenemos que estar, Señor, en obediencia a ti, porque a ti te agradan más la obediencia que los sacrificios, Señor, porque David estaba haciendo un sacrificio, estaba cantando y danzando con todas sus fuerzas, Señor, pero lo estaba haciendo en desobediencia, estaba haciéndolo incorrectamente. Padre, que podamos, Señor, caminar en obediencia, Señor, antes que los sacrificios, que estemos caminando en obediencia a tu palabra. Señor, si hemos fallado por falta de conocimiento, Señor, por ignorancia, por no escudriñar tus escrituras y por no, Señor, buscar el consejo de tu palabra, Señor, que hoy decidamos, Señor, buscar tu presencia, Señor, a poder vivir en obediencia, Señor, para cargar, Señor, esa presencia tuya, Señor, como debe de ser, Señor, nosotros somos los arcas, nosotros somos los templos ahora, cargando la santísima presencia tuya dentro de nuestras vidas, Dios. Señor, al final, Señor, David pudo llevar el arca, Señor, a casa, Señor, y quizás lo despreciaron, Señor, la forma que él la llevó, Señor, cómo él se despojó de sus vestiduras reales, Señor, pero es mejor agradarte a ti, Señor. Dijo, Señor, en otro pasaje, aún me haré más vil, Señor, porque tú has hecho tantas cosas por nosotros. Tú, Señor, nos has librado, Señor, nos has salvado, nos has bendecido, Señor. ¿Cómo no ofrecerte lo mejor de nuestras vidas? ¿Cómo no quizás hacer el ridículo por ti, oh Dios, después de tantas cosas que has hecho tú por nosotros, Dios? Aquí estamos, Señor, para servirte con toda la fuerza, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Señor. Señor, porque tú, Señor, has sido tan bueno con nosotros. Señor, gracias te damos en esta hora. Amén y amén.